Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Contado por Kroll. En esta ocasión hablaremos de un libro maravilloso, el Popol Vuh. Hmm. El Popol Vuh pertenece al pueblo quiché. Los quiché pertenecieron al grupo indígena de los mayas. De ellos obtuvimos este libro maravilloso, que es como la recopilación de las creencias, las costumbres sagradas que ellos tenían y que pudieron recuperar gracias a la transcripción de la lengua española. Pues por eso nosotros ahora lo podemos leer traducido al español. Ellos eran un pueblo perteneciente a Guatemala y contaban con diferentes teorías míticas sobre la creación del mundo, sobre la creación del hombre y el cómo funcionaba la naturaleza. Todas ellas se reúnen en esta obra que para muchos es considerada como el libro sagrado de los mayas, lo que algunos llamarían su Biblia. El hecho es que es supremamente maravilloso y que es uno de los pocos libros que sobrevivieron a la conquista y a la época de la colonia, pues porque la gran mayoría de los libros indígenas fueron destruidos en esa época. Más o menos para el año 1550, en la región quiché de Guatemala, un escriba maya, un escriba, ¿qué es eso? Bueno, un escriba es un indígena que normalmente tiene la habilidad de escribir, o sea, había aprendido a leer y había aprendido a escribir. Estos escribas muchas veces eran políglotas, o sea, que hablaban otras lenguas, no precisamente hablaban español, inglés, francés, pero sí hablaban otras lenguas. Los mayas hablaban quiché, los aztecas hablaban náhuatl. Entonces, estos indígenas eran personas supremamente inteligentes, supremamente capaces y conocían varios idiomas. Por eso servían de traductores, como la Malinche. ¿Recuerdan esa otra historia que ya les conté? Y si no, búsquenla, que es interesante. Bueno, este señor, este escriba, acerca más o menos del año 1550, nadie conoce su nombre real, redactó los mitos de la creación de su cultura en la que él había crecido. Los escribió todos en quiché, pero utilizando el alfabeto moderno español. O sea, la A, la B, la C, la D, pero lo escribió en su idioma quiché. Ese libro fue atesorado por toda la tribu, era pues guardado como uno de sus más grandes tesoros en una ciudad que se llamaba Chichicastenango y se ocultó de los españoles durante mucho tiempo. Ya casi 200 años después, para el año más o menos de 1701, un sacerdote español llamado Francisco Jiménez se ganó la confianza de toda esa comunidad. Este sacerdote llamado Francisco Jiménez, después de haberse ganado pues todos los afectos, como toda la confianza de la comunidad, eh, pues accede al libro, le permiten ver el libro y él, muy amable, lo traduce, o sea, lo copia todo del quichén que estaba escrito al español. Por eso nosotros ahora lo entendemos con gran facilidad, así sea un libro escrito en el español de 1701. El Popol Vuh, digamos que sobrevive por casualidad. Aunque fue muy atesorado y muy cuidado por los indígenas, fue una gran casualidad. El original se perdió realmente y el que este español tradujo se encuentra actualmente guardado en la biblioteca de Newberry en Chicago. Esa transcripción de ese padre Jiménez es la que se encuentra expuesta en uno de los museos en Estados Unidos. Este libro es un recurso invaluable para comprender la religión, la cultura y la historia del pueblo maya. Inicialmente, pues quiero explicarles una cosa pequeña. La palabra popol significa comunidad y bu significa libro. Por lo tanto, estamos ante el libro de la comunidad del pueblo quiché, el libro que recopila todas las creencias, todas las historias propias de estos mayas. Eh, por eso le llaman algunos la Biblia. Sin embargo, no se trata de un libro espiritual, sino que se trata de una recopilación de todas sus teorías sobre el origen del mundo, sobre la aparición del hombre y sobre los fenómenos naturales. Está dividido en tres grandes partes y hoy les voy a explicar esas tres partes. En la primera parte le vamos a llamar la creación del cosmos.
Esta primera parte del Popol Vuh trata sobre la visión de la creación de los Maya Quiché. Él comienza describiendo todo el proceso de creación de la tierra como tal. ¿Quiénes la crearon? Para ellos, la creó el dios de los cielos, que se llamaba Tepeu, y el dios de las aguas, que se llamaba Gucumax. Entonces el cielo existía y el agua existía, pero la tierra no. Estos dos dioses entonces un día se reunieron y dijeron, venga hermano, vámonos a tomar un tinto, hablemos, hay que crear la tierra, pero ¿cómo la vamos a hacer? Y mientras ellos tinteaban, charlaban y todo, entonces se pusieron como de acuerdo y empezaron a acordar qué iban a hacer. Lo primero que hicieron fueron las montañas, luego crearon ríos entre las montañas con el favor del dios del agua que se llamaba Gucumax, crearon los valles y crearon todo el resto de la tierra, los árboles, las plantas, todo lo que nosotros imaginamos. Luego de eso, ellos crearon los animales y los hicieron de todas las clases, como los conocemos, de cuadrúpedos, o sea, que puedan volar, que puedan estar en el agua. Pero después de que los hicieron, descubrieron que los animales no podían hablar y que tampoco los alababan a ellos, que eran los que habían creado todo. Entonces, como que quedaron muy descontentos, ya que los animales jamás podían pronunciar sus nombres, nunca iban a decir, oh, gracias TPU, oh, gracias Gucumax. Entonces, ellos dicen, no, pues hay que crear otro ser, y entonces en ese momento deciden crearnos a nosotros, los seres humanos, el hombre como tal. Después de crear absolutamente todos los animales y todo, y estar muy tristes porque los animales no los alababan y no pronunciaban sus nombres, deciden crear una criatura diferente y ya es cuando nos crean a nosotros, los hombres. Pero a diferencia de muchas otras culturas, pues en su primer intento no nos hicieron a nosotros como tal. En esta primera parte del libro, el Popol Vuh nos relata todos los intentos de creación del hombre por parte de los dioses. Los dos primeros definitivamente no funcionaron, ya que estas criaturas no los alababan como ellos esperaban, no funcionaban como era debido, hasta que al fin deciden crearlo de maíz y funcionó. No les voy a explicar tal cual porque luego les voy a hacer otro video específicamente sobre la creación del hombre. Estos seres los dotaron de sabiduría, también se crea la mujer y el objetivo de la mujer era acompañar al hombre. En la segunda parte, que es súper unida a la primera, empieza hablando cuando un Unapu y Bukub Unapu enfurecen a los dioses del infierno, a los dioses del Silbalba, o sea, a los demonios más maléficos y más malos de todo, de la época de ellos. Aparecen en arte dos seres súper impresionantemente sabios, eran dioses, eran magos, eran hechiceros, eran brujos, eran inteligentísimos. Ellos se llaman Ispiyakok, era el hombre, y lo representan como el sol. Ismukane era la mujer y se representaba como la luna. Ellos van a ser como los grandes abuelos dioses. Ellos son los que se encargan realmente de ayudar en la creación de la humanidad. Ellos son los que realmente y están más cercanos a los seres humanos y nos ayudan mucho. Ellos serán llamados normalmente como los abuelos sabios. Estos sabios abuelos son los padres de dos gemelos impresionantes que se llaman Unapu y Bukub Unapu. Un significa uno y Bukub significa siete. Entonces, como si se llamaran uno Unapu y siete Unapu. Los pueden encontrar de maneras diferentes en los libros para que no se confundan. De esos dos seres gemelos, Bukub se quedó soltero, no tenía esposa, no se casó con nadie. Pero un Unapu sí consiguió novia, luego se casó con ella, la hizo su esposa y ella se llamaba Isbakiyalo. Con ella tuvo dos gemelos, uno se llamaba Umbats y el otro se llamaba Unchowen. Pero lastimosamente Isbakiyalo muere y estos dos niños quedan huérfanos de madre y son educados solo por su papá y por su abuela, que es muy sabia y es una muy buena persona. Bueno, una diosa realmente. Pero pues estos dos pequeños luego van a ser convertidos en mono
por unos medios hermanos. Sí, por unos medios hermanos. Unapu y Boop Unapu son los creadores de muchos de los juegos que nosotros jugamos ahora. Ellos crearon algo que llamaron el juego de la pelota. El juego de la pelota es como una mezcla del voleibol con el baloncesto. Era un juego súper interesante que luego para todas estas tribus y para los aztecas y para muchos de ellos se convirtió en una cosa súper especial para evitar que la guerra fuera sanguinaria. Porque desde que nacían los chicos eran educados para ser guerreros en el juego de la pelota. Y a la guerra solamente iban los que habían sido entrenados y educados durante toda la vida para el juego de la pelota. Y si mi equipo vencía a tu equipo, entonces tu equipo era el único que moría y ellos habían sido educados y criados y era un honor morir por su tribu. Pero entonces así no dañaban a nadie más, no atacaban a nadie más. Me parecen súper cultos. ¿No les parece a ustedes? O sea, supuestamente nosotros somos súper evolucionados, los seres humanos de ahora, contemporáneos, no sé qué, estamos en la época de la tecnología, pero pues ahora cuando hay guerras acabamos con niños, con ancianos, con mujeres, con todo el mundo, con la gente que no ha sido entrenada para la guerra, que no tiene nada que ver muchas veces con la guerra, y ellos no lo hacían. Súper inteligentes, ¿no? Súper interesante. Luego les haré un video completo sobre eso que me parece súper chévere. Ellos crean este juego y viven en la Tierra, pero la casualidad que bajo la Tierra hay un mundo llamado el Silbalba. El Silbalba es lo que todos nosotros conocemos como el infierno, donde viven todos los demonios, los malos del paseo. Y los demonios vivían aburridos, hartos, estaban súper cansados de que un Unapu y Bukup Unapu jugaran el jueguito de la pelota, hicieran tanta bulla y mantenían con dolor de cabeza y qué estrés. Además son demonios, son como mala gentes, ellos no querían que nadie se divirtiera, que nadie pasara bueno, nadie podía. Entonces un día los llaman, les dicen, hey, oiga, vengan acá, no sé qué, los quieren engañar y realmente sí los engañan. Un Unapu y Bukup Unapu bajan al infierno. Lastimosamente, pues ellos son engañados, por así decirlo, por los demonios del infierno y los asesinan. Los matan, les cortan sus cabezas y las cuelgan en un árbol que había en el infierno que se llama el árbol de Jícaros. Y hasta ahí quedan. Nos cuentan que luego una de esas cabezas, o sea, la cabeza de un Unapu, va a dejar en embarazo a una princesa del infierno. ¿Cómo? Sí. Bueno, les voy a contar esa historia aparte, porque es súper chévere. Y los hijos que nacen de la cabeza de un Unapu y esa princesa del infierno o esa princesa del Silbalba eh, van a ser gemelos también, van a venir a vivir a la tierra y van a ser como los salvadores de la humanidad. Ellos van a ser como los héroes guerreros que le ayudan a todos los seres humanos a luchar en contra del mal. Estos gemelos superhéroes en la tierra se llaman, uno se llama como muy parecido a su papá, se llama Unapu, pero recuerden que su papá se llamaba era un Unapu. Él se va a llamar Unapu solito. El otro se llama Isbalanque. Ellos nacen acá en la tierra, crecen, son súper inteligentes, son súper astutos mm, y son como muy mágicos, porque imagínense, realmente su concepción, la forma en que se hicieron o empiezan a crecer en el estómago de su madre, que se llama Iskik, pues es mágica, porque realmente la cabeza de un Unapu que está colgada en el árbol de jícaros, pues llama a Iskik, habla con ella y cuando ella intenta coger una de las frutas, pues la cabeza escupe, se le mete la saliva en la mano, y ¡pum!, la deja en embarazo. O sea que Iskik quedó en embarazo de un salivazo, de una cabeza. Iskik es una princesa del infierno. Es la hija del demonio más importante del infierno y es muy poderosa. Entonces imagínense, estos gemelos van a ser súper importantes
para la vida del mundo quiché, para la vida del mundo maya y para nosotros los seres humanos. Ellos son muy mágicos. Ellos son magos, son hechiceros, son inteligentes, son veloces. Es como si cogiéramos muchas cosas buenas de superhéroes y se las pusiéramos a ellos. Eran súper valientes. Además, ellos tienen una tarea súper importante que es como vengar la muerte de su papá. Y además como a su mamá, los demonios, ni siquiera a su papá, nadie le creyó que ella no tuvo sexo con nadie y fue exilada, echada. Chao, váyase de los infiernos, usted no tiene derecho a vivir acá. Y ella pues se fue para la tierra a buscar a la mamá de un Unapú, o sea, a buscar la mamá de la cabeza que la escupió, como la abuela de los niños. Y fue con ella con quien tuvo acogida acá en la tierra, fue ella la que le ayudó y le ayudó a educar y a criar estos chicos que se convertirían en maravillosos. Entonces, Unapu e Isbalanque, eh, un día cuando ya están más grandes, se encuentran todo el equipo de baile y del juego de la pelota de su padre. Y ellos deciden, y de su tío, ¿no? Y ellos deciden coger todas las cosas y ponerse a jugar. Ay, llevaban muchísimos años y muchísimo tiempo los del infierno sin escuchar a nadie jugar el juego, sin escuchar a nadie divertirse de esa manera, sin que nadie les diera dolores de cabeza. Y otra vez, pues estos gemelos logran darles mucho dolor de cabeza y los llaman. Nuevamente los dioses del inframundo, los dioses del Silbalba, o sea, los demonios más malos de todos, los llaman y les dicen, ay, venga, no, 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 necesitamos hablar con ustedes, ta, ta, ta. Realmente lo que quieren es asesinarlos como asesinaron a su papá y a su tío. Em, pero ellos tienen muchas ventajas. Primero, tienen una mamá que vivió toda su vida realmente, desde niña hasta muy grande, en el Silbalba, o sea, en el infierno, y ella sabía todos los trucos de cada una, como de las trampas que tenían, conocía a todos los grandes demonios. Su papá era el demonio más poderoso que había, al que más miedo había que tenerle. Entonces, la mamá, ay, con mucho miedo, los deja ir al infierno, pero les dice, bueno, si van a ir, tienen que ponerme mucha atención. Y ellos fueron unos niños muy juiciosos, unos chicos muy juiciosos, atendieron a todo lo que su madre les dijo, a todas las indicaciones y tenían una muy buena memoria, por lo que se memorizaron muchísimas cosas que les ayudó a enfrentar a todos esos demonios del Silbalba. Gracias a su inteligencia, a todos los trucos que llevaban ellos, pues ellos logran matar dos de los demonios, logran vengar la muerte de su padre y luego ellos suben al firmamento y se convierten en el sol y en la luna. O sea, ellos realmente van a reemplazar a los dos dioses primordiales que crearon los humanos, que eran Ispichacoque el sol e Ismucané la luna. Y estos dos héroes guerreros, que eran como semidioses, suben al cielo y se convierten en el sol y la luna. Chévere. De hasta aquí llega la segunda parte del Popol Vuh. Vamos para la tercera. En la tercera parte del Popol Vuh, que se dedica específicamente a la creación del hombre, pero no a la formación, pues, como de sus huesos, su cara y todo lo que era el ser humano, sino cómo el ser humano se forma, se define, crea normas, reglas, cómo aprende a convivir y cómo puebla todo el mundo, o pobla absolutamente todo el mundo. Esta tercera parte realmente resume como la narrativa de los dioses primitivos que crean al cosmos y al hombre en sí. Obviamente, después de que ellos explican que el hombre de barro falla, que el hombre de madera falla, que hacen al hombre de maíz, entonces acá retoman esa parte. Ellos crean inicialmente 4 hombres. El primero de ellos se llamaba Balam Kitse, que ellos le decían como el jaguar. El segundo se llama Balana Cap, que es llamado como la noche del jaguar. El tercero se llama Machucutá, que significa la nada. Mm. Y el cuarto se llamaba Iquibalam, que es como el viento del jaguar. Estos 4 hombres, y para cada hombre crearon una mujer. Ellos se multiplican,
con sus esposas, nacen más seres humanos a partir de ellos que eran inteligentes, que eran sabios, que eran amorosos, que recordaban los dioses que los habían creado, que eran lo que ellos querían, que ellos fueron lo que los dioses sí esperaban, fueron como su mejor creación. Em, Estos cuatro primeros hombres en esta tercer parte tiene cada uno su propia aventura. Una de las más importantes es obtener el fuego del dios Togel. Eso es una súper aventura, pero se haría súper largo este video donde explicara. Eso también se los puedo contar en otro video. Y al final de esa tercera parte, y es el final del Popol Vuh, explican sobre todas las dinastías del Quiché. ¿Qué es una dinastía? Cada una de las casas, de las castas, cada una de las grandes familias, cómo se forma, cómo forman sus normas de convivencia, como sus mandamientos en el convivir, lo que dicen, lo que hacen, todo, la tecnología que tiene cada uno, cómo forman el mundo, absolutamente todo. Em, entonces describe el establecimiento de cada una dinastía, y hablan de como de una dinastía en especial que tiene un dios específico, que es una serpiente emplumada que se va a convertir en un dios supremamente importante para muchas tribus, no solamente para ellos, sino también para los aztecas. Mm, y explican sobre cómo amplían todo el dominio mediante la guerra, lastimosamente, y termina con una lista de todos los miembros de todas las casas de los Quiché. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esa es la historia del Popol Vuh, el libro de la comunidad de los Maya Quiché, dividido en tres partes: la creación del cosmos, como toda la parte de los grandes gemelos en su segundo lado, y el tercer lado o la tercera parte y final es como realmente cómo poblamos todo el mundo y la tierra. ¡Guau! Espero que les haya gustado, que les sirva muchísimo, y esto es el Popol Vuh contado por Kroll. Chao, chao, hasta mi próximo capítulo.